Buenas noches a todos los presentes. El día de hoy traeremos a colación el tema de embarazos múltiples. Somos estudiantes de pregrado de la Universidad del SINU con código de rotación 3561 bajo la tutoría del doctor Félix Canencia. Mi nombre es Valentino Barnes y empezaré hablando sobre la definición de esto. Bueno. El embarazo múltiple corresponde al sencillo simultáneo entre el útero de dos o más fetos. La mayoría de las veces del embarazo múltiple es producto de una ovulación simultánea de dos o más ovocitos, los cuales son fecundados por distintos espermatozoides, resultado de un embarazo múltiple bicigótico. Aquí pues cabe recalcar que con menor frecuencia es el resultado de un óvulo fecundado que se divide dando origen a un embarazo múltiple monocigótico. Aquí pues los embarazos múltiples pueden originarse naturalmente. Sin embargo, hoy en día su frecuencia ha aumentado de la mano de las técnicas de fertilización asistida y las complicaciones maternas durante el embarazo son más frecuentes en los embarazos múltiples de 3 a 7 veces y asimismo tiene mayor riesgo de morbilidad y mortalidad perinatal. El embarazo múltiple es un embarazo patológico, de modo que prácticamente todas las complicaciones del embarazo son más frecuentes en ellos. Pasa, por favor. Bueno. Ahora, hablando de la epidemiología, la incidencia de los embarazos gemelares y múltiples ha mantenido un aumento sostenido en los últimos 30 años. Y la mayoría de las gestaciones múltiples en tratamientos de fertilización asistida son tipo bicigóticos. En efecto, se ha reportado que la inducción de la ovulación aumenta la posibilidad de gestación doble entre un 7% y un 50%, pues dependiendo del tratamiento utilizado. También ha aumentado la incidencia de gemelos monocigóticos hasta en 10 veces respecto de su ocurrencia espontánea, y el parto gemelar tiene una frecuencia de 1 de 80 nacidos vivos, casi un 1%. De los embarazos inicialmente dobles, solo la mitad pues finaliza en el parto de dos fetos viables, mientras que en el resto ocurre abortos pues de ambos gemelos o la muerte temprana de uno de ellos. Y la mortalidad perinatal en embarazos gemelares es significativamente superior a la observada en embarazos únicos, siendo pues un 5% para los gemelos monocoriales y de un 2% para los bicoriales. Así pues, la gestación gemelar debe ser considerada como un embarazo de alto riesgo y por lo tanto pues requiere de cuidados. Hablando de la causa, aquí vamos a tener herencia, que pues cabe recalcar que un antecedente familiar de embarazo múltiple aumenta la probabilidad de tener mellizos. También las edades avanzadas, las mujeres de más de 30 años, pues tienen mayor probabilidad de una concepción múltiple. Actualmente muchas mujeres postergan la maternidad hasta una edad más avanzada y como resultado pueden tener mellizos, alto número de partos previos, al haber tenido uno o más embarazos previos. Sobre todo, pues un embarazo múltiple aumenta la probabilidad de tener un embarazo múltiple. También hay que tener en cuenta la raza. Las mujeres afroamericanas tienen una probabilidad de tener mellizos que cualquiera otra raza. Los asiáticos y habitantes orgánicos, pues originarios de Estados Unidos poseen pues la tasa de mellizos más bajas, y las mujeres caucásicas, especialmente pues las mayores de 35 años, tienen la tasa más alta de nacimientos múltiples de más de dos fetos. Otros factores que hay que tener en cuenta que han aumentado con gran medida la tasa de nacimientos múltiples en los últimos años incluyen la tecnología reproductiva, incluidas las siguientes. Vamos a tener primero los medicamentos que estimulan pues la ovulación, tales como el citrato de clomifeno y las hormonas de estimulación de folículos, ayudan pues a producir gran cantidad de óvulos que si se fecundan producen, da lugar a bebés múltiples. También vamos a tener la tecnología de reproducción asistida, que pues aquí se incluye la fecundación in vitro y otras técnicas que pueden ayudar a las parejas a concebir, y estas tecnologías a menudo usan pues medicamentos que estimulan la ovulación para producir varios óvulos que luego se fecundan en el laboratorio y se regresan al útero para que se desarrollen. Pasa, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la clasificación del embarazo múltiple. Desde un punto de vista biológico, es posible clasificar a los embarazos múltiples de acuerdo con su cigosidad y según su
corionicidad. Y pues siendo esta última clasificación pues la de mayor importancia clínica. Entonces, primero vamos a hablar acerca de la clasificación del embarazo gemelar según su cigosidad. Primero vamos a tener los bicigóticos que pues se originan por una ovulación doble. Popularmente se les llaman mellizos y los gemelos disigóticos varían su incidencia, siendo mayor en mujeres de raza negra, pacientes con embarazo gemelar previo, mujeres con paridad mayor a 3 y pues edad materna superior a 35 años y uso de técnicas de pues fertilización asistidas. Todos los embarazos bicigóticos son bicoriales o biamnióticos. Pasa, por favor. Bueno. Ahora vamos a hablar acerca de los monocigóticos, que pues se originan por la división de un huevo fecundado y según el momento de la división originarán embarazos mono o bicoriales y mono o biamnióticos, popularmente se le conoce como gemelos. Y los gemelos monocigóticos espontáneos tienen una incidencia de 4 de 1000 y la que es similar a todos los grupos étnicos y no cambia con la edad materna. Y la fertilización in vitro es un factor de riesgo conocido pues para embarazos gemelares monocigóticos. Pasa, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de la clasificación del embarazo gemelar según su corionicidad. Aquí vamos a hablar de primero los bicoriales, que esto significa que poseen dos placentas, las que pueden estar bien separadas o juntas, simulando una sola masa placentaria, pero funcionalmente independientes. Y aquí pues todos los disigóticos son bicoriales y algunos monocigóticos pueden ser bicoriales. Aquí pues es una división temprana. Pasa, por favor. Bueno, ahora los voy a dejar con mi compañero Carlos Colorado, que les va a seguir hablando sobre la clasificación de embarazo gemelar según su corionicidad. Bueno, como dijo mi compañera, pues tenemos los bicoriales y los monocoriales. Entonces, los monocoriales, como vemos en la imagen, tienen una sola placenta anatómica y funcionalmente compartida, presentando pues casi así en el 100% de los casos. Aquí se van a ver comunicaciones vasculares entre ambos fetos. Pueden ser biamnióticos o monoamnióticos, pero esto va a ser dependiendo del momento de la división. Entonces, algunos monocigotos pueden ser monoamnióticos. Entonces, aquí vemos que hay una placenta y pues hay dos sacos. Y esto se va a producir porque se va a dividir entre el cuarto y el octavo día. En esta tabla pues vemos una breve diferencia. Entonces tenemos la cigosidad, la corionicidad y la división por fecundación. Tenemos que los disigóticos, como sabemos, pues son los que se presentan por una ovulación doble, los monocigóticos por una división del mismo óvulo. Entonces tenemos que todos los disigóticos son pues 70% de los embarazos, 100% son bicorial biamnióticos. En cambio, los monocigóticos, pues vamos a encontrar diferentes variaciones de la corionicidad. Tenemos que son bicorial biamniótico de un 20 a un 30% y la división va a ser del primero al tercer día. Entonces aquí vemos que son dos placentas y dos sacos. En monocorial biamniótico se da un 70-80% de los casos y la división va a ser entre el cuarto y el octavo día. Y aquí vamos a ver que pues este embarazo va a cursar con una sola placenta, pero con dos sacos. El monocorial monoamniótico pues se da muy raro, un por ciento, y la división va a ser entre el noveno y el 12º día. Entonces aquí vamos a ver una sola placenta y un mismo saco. Y por último, pues tenemos los gemelos fusionados, que esto se da entre de 1 a 30.000 o a 50.000 pues, embarazos. Y esto va a hacer pues que la división ya sea mayor al 12º día. Entonces también tenemos que la cronicidad es un elemento fundamental para establecer el pronóstico y el manejo pues, del embarazo gemelar. Y siempre pues tiene que ser diagnosticada en la ecografía del primer trimestre. ¿Ya? Y entonces tiene que tenerse en cuenta que se haga entre la semana 11 y la 14 de gestación. En los bicoriales, pues los vasos sanguíneos de cada feto no están unidos entre sí, pues ya que las placentas están completamente separadas. Esto pues va a determinar que el pronóstico de los bicoriales pues sea mucho mejor que los monocoriales, claramente. Entonces los gemelares monocoriales comparten la vasculatura y estos están conectados, pero pese a que pues la mayor parte se logra un equilibrio, pues hay embarazos libres de complicaciones. Entonces, un grupo significativo pues de estos embarazos, pues existen complicaciones importantes para los fetos, producto de las conexiones vasculares establecidas de la placenta.
Bueno, ahora hablándole sobre las complicaciones del embarazo múltiple, como se mencionó antes, el embarazo múltiple es un embarazo patológico, de modo que, pues, que son de múltiples los problemas de salud que esto significan, tanto para la madre como para el feto. Entonces, las complicaciones maternas tenemos que la morbimortalidad en el embarazo gemelar y múltiple pues va a estar aumentada, hecho independientemente de la cronicidad, como les expliqué anteriormente. Pero es pendiente del número de fetos y en especial pues a la aparición del síndrome hipertensivo del embarazo, que es pues la primera complicación. Tenemos que pues la incidencia de preeclampsia es significativamente mayor en el embarazo múltiple que en una gestación pues con feto único. En los gemelares que cursan con síndrome hipertensivo del embarazo se presenta más precozmente y de mayor severidad. Las cifras reportadas pues son del 10 al 20 en gemelos y del 25 al 50% en triples. Y prácticamente pues la totalidad de los embarazos de alto orden, que estos son los de cuatro o más fetos. También tenemos el edema pulmonar agudo, que sabemos que el riesgo de edema pulmonar se debe a los cambios pues, fisiológicos que tiene la mujer embarazada, que estos son pues, muy marcados en una gestación única, destacando pues, la mayor expansión de volumen plasmático y vasodilatación. Este riesgo pues, va a incrementar aún más a las pacientes cardiópatas o pues, al uso de betamiméticos como pues, agentes tocolíticos, como por ejemplo el fenoterol. Entonces, el uso de tocolíticos es frecuente en gemelares, pero con frecuencia estos van a presentar trabajo de parto prematuro. También tenemos la anemia, que en gemelares existe una mayor expansión de volumen plasmático y así una hemodilución, que pues esto va a ser comparado en un embarazo único. Así la prevalencia de anemia es el doble que en el embarazo único. La diabetes mellitus pues su incidencia es mayor en aquellas que presentan pues gestaciones únicas. La hemorragia postparto, que la gestación múltiple pues va a ocasionar, como sabemos, una sobredistensión uterina, lo que pues lleva a una retracción uterina defectuosa en el postparto inmediato. Entonces, este fenómeno se denomina inercia uterina. La placenta previa, sabemos que la presencia de dos o más placentas, pues, o una masa placentaria de mayor tamaño, va a aumentar la probabilidad de implantación en el segmento inferior. También tenemos el DPPNI, que es el desprendimiento prematuro de placenta norma inserta, que esto pues ocurre básicamente cuando el útero disminuye bruscamente de tamaño, luego de la salida del primer feto. Entonces, en estos casos, pues la asociación entre la preeclampsia y el embarazo múltiples puede llegar pues hasta un 5%. También tenemos la basa previa, que sabemos que la inserción velamentosa al cordón pues es muy frecuente en los gemelares que en los embarazos múltiples, en los embarazos únicos, perdón. Entonces, el tamaño pues, de la masa placentaria va a facilitar pues, la posibilidad de una basa previa y así, pues, seguido a esto, el riesgo de ruptura de basa previa. La hiperemesis gravídica pues, se reporta hasta un 50% de los casos de embarazo gemelar y pues si son trillizos o más de 4, pues se va a subir más las tasas y tendría una relación a los altos niveles de gonadotropina coriónica. Y por último, el hígado graso agudo, que pues la complicación, esto pues, es de muy baja frecuencia, pero de alta mortalidad si se da en estas pacientes, pero mortalidad materna, reportándose que hasta un 25% de los casos ocurren en relación generalidad. Ahora hablando sobre las complicaciones fetales, sabemos que el embarazo gemelar y múltiple pues se asocia con un aumento de casi todas las complicaciones del embarazo, con excepción del embarazo postérmino y la macrosomía fetal. El riesgo es mayor de la prematurez, pues lo que juega un rol importante en el aumento de la mortalidad perinatal y la mortalidad pues a corto y a largo plazo que se observa en estos niños. Las complicaciones fetales del embarazo múltiple son muy variadas y de diferente gravedad, desde el mayor riesgo de aborto o muerte hasta la morbilidad de menor gravedad, pasando pues, por un elevado riesgo de secuelas neurológicas. El riesgo de muerte in útero es de 20 a 30 veces mayor en un embarazo múltiple que en un embarazo único. Entonces, del mismo modo, la mortalidad perinatal es 4 veces superior en embarazos múltiples y pues aquí tenemos algunos ejemplos. Entonces, algunas complicaciones son parto prematuro, restricción del crecimiento fetal, restricción del crecimiento selectiva, muerte in útero de un gemelo, síndrome de transfusión feto-fetal y secuencia anemia policística. Bueno, ahora los dejo con mi compañero Jesús Martelo, que le va a seguir hablando sobre las complicaciones fetales. Bueno, muy buenas noches. Como mencionó mi compañero Carlos, pues hablando acerca de las complicaciones fetales del embarazo, vamos a encontrar también transfusión del feto fetal aguda, secuencia de perfusión arterial retrógrada, secuelas neurológicas, malformación discordante, gemelos fusionados, lo que conocemos como siameses, y mortalidad perinatal aumentada.
que los vamos a ir mencionando cada uno más adelante. Sigue, por favor. Bueno, como se ve en la tabla, el riesgo de todas las complicaciones es mayor en los embarazos monocoriales comparado con los bicoriales. En los gemelales bicoriales, las complicaciones más frecuentes son el parto prematuro, la RCF y la misma RCF selectiva. En los gemelales monocoriales, aparte de estos tres problemas, toman preponderancia complicaciones propias de la corionicidad como el síndrome de transfusión fetofetal y la secuencia TRAP y las secuelas neurológicas. Sigue, por favor. Bueno, hablando del diagnóstico de anionicidad y corionicidad, el diagnóstico, es decir, si los fetos comparten la misma cavidad amniótica, vamos a hablar de un monoamniótico. O están separados por una membrana, hablamos de biamniótico. Entonces, se efectúa mediante la ecografía, siendo este diagnóstico más fácil en la ecografía precoz entre las 7 y 12 semanas o en las 11 y 14 semanas. Los embarazos monoamnióticos son los de mayor riesgo fetal y su pronóstico es muy malo en términos de sobrevida. Si el embarazo gemelar es biamniótico, es muy importante determinar la corionicidad. Para ello se debe observar la presencia de los signos de T o de lambda en la ecografía en la llegada de la membrana divisoria a la masa placentaria. El mejor momento para observar estos signos en la ecografía es entre las semanas 11 y 14. La existencia del gemelar monocorial es de tal gravedad que puede ser considerada una malformación tal vez la más frecuente en la gestación humana, ya que en aproximadamente 1 de cada 300 embarazos, la placenta va a ser compartida por dos fetos originados de un mismo cigoto, es decir, un embarazo monocigoto y monocorial. Entonces, el primer problema es el reparto de placenta. De no ocurrir un reparto equilibrado, desarrollarán los gemelos discordantes, donde uno de los gemelos recibe mejor irrigación que el otro, se nutre de mejor manera y por lo tanto tiene un crecimiento más adecuado. Y el segundo problema se originan las comunicaciones vasculares que existen entre las circulaciones de los dos fetos a través de la placenta compartida. Estas comunicaciones vasculares van a ser causa de problemas como la secuencia TRAC con gemelo acardioacéfalo y el síndrome de transfusión fetofetal. Probablemente a raíz de estas mismas conexiones vasculares, el 30% de los neonatos originados de un embarazo gemelar monocorial tienen secuelas neurológicas, en comparación con el 3% de los bicoriales y una cifra significativamente menor en los embarazos únicos. Sigue, por favor. Bueno, hablando de las comunicaciones vasculares placentarias, en los gemelares monocoriales existe siempre comunicación vascular en las circulaciones de ambos fetos. Estas comunicaciones pueden ser de dos tipos: vaso-vaso o arteriovenosa. Entonces, en el vaso-vaso se trata de comunicaciones vasculares verdaderas, es decir, anastomosis arterioarteriales o veno-venosas, que conectan el vaso sanguíneo de un feto con el del otro feto. En condiciones normales, el flujo neto en estas anastomosis es cero, pues ambos fetos tienen presiones más o menos similares. Y en las arteriovenosas se trata de anastomosis falsas. En realidad lo que ocurre es que un cotiledón es irrigado por la arteria de un feto, pero es drenado por una vena del otro feto. En estas comunicaciones vasculares el flujo es siempre constante y en una sola dirección. Estas comunicaciones pueden ser clínicamente identificadas con fetoscopia al ver dos vasos, uno arterial y otro venoso, provenientes de cada uno de los fetos, que se enfrentan y se sumergen a menos de 1 centímetro de distancia en el límite entre ambas placentas. Sigue, por favor. Bueno, control prenatal del embarazo múltiple y control materno. Cuando hablamos de control prenatal de embarazo múltiple, estas pacientes deben ser referidas a centros de alta complejidad que cuenten con especialistas en medicina materno-fetal para su seguimiento y especialmente para resolución de las patologías propias de la gemelaridad. Para efectos prácticos, debe dividirse esta parte del capítulo en aspectos relacionados con el control maternal y aquellos relacionados con el control fetal, aunque obviamente ambos aspectos no son divisibles en la clínica. Respecto al control materno, una vez establecida la presencia de más de un feto en la cavidad uterina, el control es similar al de una gestación única. Hasta las 22 a 24 semanas, en ese momento se va a hacer una ecografía transvaginal para medir la longitud cervical y establecer grupos de mayor riesgo para un parto prematuro. Si bien el reposo domiciliario no ha cambiado la evolución de los embarazos múltiples, se recomienda hacerlo o contar de las 26 a 28 semanas. Los controles deben ser cada 2 a 3 semanas desde la semana 22 a 24.
hasta las semanas 32 y 34, poniendo especial énfasis en la presencia de contracciones uterinas, cifras tensionales elevadas por el riesgo elevado de preeclampsia. Posterior se debe recomendar un control materno semanal y el momento de interrupción del embarazo en los casos sin patología se comenta más adelante, así como también la vía de parto. Continúa, por favor. Bueno, a continuación mi compañera Daniela Ovalle le va a estar hablando acerca del control del bienestar fetal. Bueno, ya para empezar a hablar del control del bienestar fetal, este va a ser diferente de un control, pues, de un embarazo único y va a depender del diagnóstico acertado de la corionicidad. Y si esto se logra establecer, pues se debe controlar como si fuese un gemelar monocorial. Entonces, en cuanto al bicorial, después del primer trimestre, el objetivo es descartar una restricción del crecimiento fetal y buscar pacientes en riesgo de parto prematuro. Entonces, aquí a estas pacientes se les recomienda una ecografía, o sea, una fotometría, y la cervicometría cada 3 semanas, desde la semana 22 a la 24 en adelante. En cuanto al monocorial, el objetivo es pesquisar la aparición de transfusión feto-fetal y la restricción de crecimiento fetal selectivo de inicio precoz. Entonces, en estos casos se va a hacer una ecografía cada 2 semanas, desde la semana 12 en adelante y hasta la semana 26, para descartar la aparición de los signos del síndrome de transfusión feto-fetal. Y desde la semana 28 en adelante se continúa con ecografía cada 3 semanas asociada pues a la cervicometría. Ya en el tercer trimestre, para ambos tipos de embarazo, se pretende encontrar el momento óptimo para interrumpir el embarazo y si esto no ocurre espontáneamente, pues para cumplir estos objetivos las pacientes deben ser controladas al menos en nivel secundario y ojalá pues en un nivel terciario en el cual pues el centro le pueda resolver las patologías fetales y que cuente con la unidad neonatal acorde al riesgo de prematurez de los embarazos múltiples. Siguiente, por favor. Ya empezando a hablar del parto prematuro, este es el principal contribuyente a la mayor tasa de morbimortalidad que presentan los embarazos gemelares en comparación a los embarazos únicos. Entonces, disminuir esta tasa de prematurez en embarazos gemelares es uno de los principales objetivos del cuidado prenatal en estos embarazos. Entonces, se estima que un 50% de los gemelares nacerán antes de las 37 de semana, de modo espontáneo o bajo indicación por algunas de las complicaciones del embarazo. En cuanto a la predicción del riesgo, pues la detención de acortamiento cervical por medición ultrasonográfica es un buen predictor de riesgo de parto prematuro y pues se debe incorporar en el manejo de la embarazada gemelar. Como se indicó anteriormente, pues se comentaba, se debe recomendar efectuar cada 3 semanas desde la 22 a la 24 y hasta la semana 32. Ya para el manejo del parto prematuro en el embarazo múltiple, pues se recomienda el mismo manejo que en los embarazos de feto único, de modo que si una paciente ingresa en trabajo de parto prematuro, se debe intentar tocólisis e inducir pues a la maduración pulmonar con los corticoides. Y se debe evitar el uso de betamiméticos por el riesgo reportado de edema pulmonar agudo, en el que puede ocurrir hasta el 20% de las pacientes. Entonces, dentro de las opciones terapéuticas está la administración de nifedipino y atosiban, en dosis similares a las indicadas pues, en el embarazo único. Siguiente, porfa. Entonces, ya aquí hablando de la restricción del crecimiento fetal, lo que comentaba anteriormente, esto va a corresponder a los fetos con una estimación de peso ecográfica menor al percentil 10 para la edad gestacional. Entonces, los gemelares tienen una incidencia mayor de restricción del crecimiento fetal, por lo que este crecimiento debe ser cuidadosamente evaluado. Este va a ser cada 3 semanas, desde la semana 24 en adelante. Y el porcentaje de los recién nacidos pequeños para la edad gestacional es del 27% y en gemelos y 46% en triples. Entonces, en cuanto a la restricción de crecimiento fetal selectiva, esta va a ocurrir en un 12% de los gemelos y se proporciona, pues esta se va a originar en una insuficiencia placentaria de mayor proporción o exclusiva para uno de los gemelos. O sea que el diagnóstico diferencial debe hacerse con el síndrome de transfusión feto-fetal o aneuploidia, malformaciones congénitas o infecciones que afecten a uno de los gemelos.
Entonces, esta restricción de crecimiento fetal selectiva, verdadera, es decir, cuando es secundaria, ya sea una insuficiencia placentaria, se va a traducir en un aumento de la morbimortalidad para el gemelo más pequeño, por lo cual es importante su diagnóstico oportuno y exacto. Entonces, vamos a definir esta restricción de crecimiento fetal selectiva como una diferencia de peso entre ambos fetos mayor al 25% del peso del gemelo más grande, en presencia de un feto pequeño menor al percentil 10. Y la discordancia en peso se calcula como la diferencia en el peso estimado de ambos gemelos, expresando como el porcentaje del peso del feto más grande. Siguiente, por favor. Ya en la restricción de crecimiento fetal selectiva en los gemelos bicoriales, esta se va a originar en la placentación anómala de uno de los dos gemelos, es decir, el mismo fenómeno que produce pues la restricción de crecimiento fetal en los fetos únicos. Pero aquí va a estar afectado en este caso a solo uno de los dos gemelos. Estos gemelos bicoriales que presentan una restricción de crecimiento fetal selectiva severa de instalación precoz, o sea, antes de las 24 semanas de gestación, es preferible no intervenir para minimizar las posibilidades de gemelo con crecimiento adecuado a expensas de la muerte espontánea del gemelo, pues con la restricción de crecimiento fetal. Esta restricción de crecimiento fetal también puede tener un inicio tardío, que aquí el manejo del gemelo con la restricción del crecimiento fetal va a ser similar a lo recomendado pues, para las embarazadas con un feto único y va a corresponder a una causa importante de parto prematuro por indicación médica. Entonces, aquí la vigilancia fetal se realiza habitualmente combinando evaluación del crecimiento, el perfil biofísico y la velocimetría Doppler. Entonces, aquí la frecuencia y tipo de vigilancia fetal va a depender del grado de compromiso del gemelo con la restricción de crecimiento fetal. Y al igual pues que en las gestaciones únicas, en los gemelos bicoriales, la insuficiencia placentaria se asocia a una secuencia de cambios en el perfil biofísico y Doppler que va a sugerir pues que el deterioro progresivo del gemelo afectado. Aquí la decisión del momento apropiado pues para interrumpir el embarazo va a depender del grado del compromiso pues del gemelo que está afectado y pues el cuidado del balance con los riesgos de la prematurez para el gemelo sano. En cuanto a la restricción de crecimiento fetal selectiva en los gemelos monocoriales, aquí está la discrepancia en la distribución de la área placentaria a cada gemelo. Sin embargo, pues la presencia de anastomosis vasculares placentarias va a modificar la evolución de esta condición. Entonces, esta va de inicio precoz, va a afectar a un 10% de los monocoriales y frente a la discordancia del peso en gemelos monocoriales antes de las 28 semanas se debe excluir en primer lugar el síndrome de transfusión fetofetal, ya que su pronóstico y tratamiento son muy diferentes. Entonces, en la restricción de crecimiento fetal precoz, el feto pues con restricción fetal puede recibir sangre oxigenada desde el feto normal a través de esta anastomosis vascular y pues esto va a mejorar su oxigenación. En cuanto a la cantidad y el tipo de flujo vascular, van a cambiar según el número y tipo de anastomosis, lo cual determinará una amplia variación en el comportamiento clínico de la restricción del crecimiento fetal selectiva. Entonces, estas anastomosis van a modificar el comportamiento del Doppler de la arteria umbilical en el feto con la restricción de crecimiento fetal. O sea, va a ser diferente a la de pues, un feto único. Y esto va a reducir la utilidad del Doppler como método de evaluación de bienestar fetal en el feto con la restricción de crecimiento fetal selectiva. Siguiente, por favor. Entonces, en esta tabla, pues tenemos la clasificación según las alteraciones del Doppler de la arteria umbilical en 3 patrones clínicos relativamente bien definidos. Entonces, en cuanto al tipo 1, vamos a tener un flujo diastólico presente, que sus características clínicas van a ser que tiene un bajo riesgo de óbito del feto, pues que tiene restricción de crecimiento fetal y de lesión cerebral del feto normal.
Si el feto con restricción del crecimiento fetal evoluciona bien, es posible interrumpir entre las semanas 34 y 35. En cuanto a la anatomía placentaria, vamos a ver territorios placentarios desiguales, anastomosis arteriovenosa grandes, que compensan en gran parte la desigualdad de los territorios placentarios, y anastomosis arterioarteriales pequeñas o ausentes. En cuanto a la tipo 2, vamos a tener, en cuanto a las características clínicas, un alto riesgo de óbito para el feto, que va a tener pues la restricción de crecimiento fetal predecible por alteraciones del Doppler, va a tener un bajo riesgo de lesión cerebral intrauterina del gemelo normal, y aquí la interrupción del embarazo pues va a ser 32 semanas o antes si se altera pues el ducto venoso. En cuanto a la anatomía placentaria, aquí vamos a tener territorios placentarios muy desiguales, menor anastomosis arteriovenosa, que compensan parcialmente la gran discordancia de los territorios placentarios, y anastomosis arterioarteriales pequeñas o ausentes. Finalmente, pues en el tipo 3 vamos a tener un riesgo de deterioro hipóxico del feto con restricción del crecimiento fetal, que normalmente sobrevive hasta más o las 32 semanas. Aquí hay un riesgo del 10 al 15% de óbito del feto, que va a tener la restricción de crecimiento fetal, y no es predecible por alteraciones del Doppler. Asimismo, un 10 a 15% de riesgo de lesión cerebral del feto normal, y la interrupción se hace entre las 32 a las 34 semanas. Y su anatomía placentaria, vamos a tener territorios placentarios muy desiguales, una gran anastomosis arterioarterial que compensa en gran parte la discordancia de los territorios placentarios, pero que va a conllevar pues a un alto riesgo de transfusión feto-fetal aguda, que causa la muerte fetal inesperada. Siguiente, por favor. Bueno, aquí mi compañera Shara les continuará hablando sobre la muerte in útero de un gemelo. Bueno, entonces continuando con la muerte in útero de un gemelo, la muerte de uno de los gemelos ocurre en un 30% de los gemelares durante el primer trimestre de embarazo. La muerte de uno de los gemelos antes de las 20 semanas de embarazo pues no genera ningún riesgo para el gemelo sobreviviente o para la madre. El riesgo de muerte para uno de los gemelos, pues después de las 20 semanas, se describe entre el 2 al 6%, siendo pues mayor su incidencia en gemelos monocoriales. Entonces esto pues supone un riesgo de muerte o secuelas neurológicas para el gemelo sobreviviente, lo que va a depender pues de la corionicidad. Las causas por las que puede ocurrir el óbito de un feto en un embarazo múltiple pueden ser iguales a las de un embarazo único, ya sean malformaciones congénitas, aneuploidías, insuficiencias placentarias, anomalías del cordón umbilical, desprendimiento prematuro de placenta y otras patologías maternas. Sin embargo, pues también puede relacionarse a enfermedades propias de la corionicidad, como por ejemplo el síndrome de transfusión feto-fetal, la secuencia TRAP, que es la secuencia de perfusión arterial retrógrada, y la transfusión fetal aguda. La principal complicación del óbito en un gemelo, independientemente pues de la corionicidad, es la prematurez del otro, hasta de un 75%, ya sea por una decisión médica o por el inicio de trabajo espontáneo. Referente a los gemelos bicoriales, el óbito pues, de un gemelo no afecta al sobreviviente. En algunos casos esporádicos, pues el feto muerto puede llegar a producir pues, un estado de coagulación intravascular diseminada crónica en la madre por la liberación pues, de restos trofoblásticos. Esta coagulación intravascular diseminada, CID, solo puede afectar pues, en fetos de más de 20 semanas, y después de 4 semanas de producida pues, la muerte de uno de los fetos, por lo que esta situación debe pues, vigilarse. En los gemelos monocoriales, pues en estos casos de riesgo pues, de secuelas neurológicas tienen un 30% o muerte de un 25% del gemelo sobreviviente, debido pues a las anastomosis placentarias pues, que comunican la circulación de ambos gemelos. La mortalidad y la morbilidad fetal del gemelo sobreviviente pues, se aplica en dos mecanismos. Primero, pues el tromboembolismo. Existe paso de coágulos o distrito celular desde el gemelo muerto hacia el gemelo sobreviviente por medio pues, de las anastomosis vasculares placentarias, ocluyendo pues, los vasos sanguíneos arteriales y causando daño por isquemia de los tejidos fetales, principalmente en los riñones y en la corteza cerebral.
Además, pues aumenta el riesgo de producir una CIT. También, pues, hipotensión, la pérdida de resistencia vascular del feto muerto, pues lleva a una exsanguinación del feto sobreviviente desde el momento premortem hasta el momento postmortem, lo cual pues no está bien definido. Esta situación causa pues una anemia severa con hipoperfusión tisular y riesgo de muerte o daño de múltiples órganos fetales. Obviamente esto en el gemelo sobreviviente. Paso. Bueno, el síndrome de transfusión feto-fetal, la transfusión crónica interfetal puede ocasionar este síndrome y la secuencia pues, de anemia policitemia. Ambas pues, son el resultado de un flujo sanguíneo neto desequilibrado o de un gemelo a otro a través de anastomosis auriculoventricular. Este síndrome pues, es una de las condiciones fetales que puede llegar a consumir más tiempo y recursos de las unidades de medicina materno-fetal por su gravedad y pues, por la tradicional impotencia médica ante sus consecuencias. El conocimiento actual de su fisiopatología y pues de la posibilidad pues, de tratarlo con fetoscopia y coagulación de las anastomosis placentarias ha cambiado pues radicalmente su pronóstico en estos últimos años. Este síndrome se presenta en el 10 a 15% de los gemelos monocoriales, principalmente pues vía amnióticos. La base de su desarrollo pues es la presencia de flujo discordante a través de la anastomosis auriculoventricular desde el donante pues hacia el receptor. Es muy probable que dicho flujo desequilibrado asociado pues a otros factores como la discordancia de peso fetal, la distribución desigual del área placentaria o a las inserciones de los cordones, ya sea pues una inserción velamentosa, sea pues el factor desencadenante para la presencia de este síndrome en casos individuales. Los criterios diagnóstico y clasificación de este síndrome de transfusión feto-fetal, tenemos pues que los criterios pues se muestran en la siguiente tabla y se basan en el uso de bolsillo de mayor líquido amniótico y del tamaño de la vejiga. Entonces tenemos embarazo gemelar monocorial biamniótico confirmado, tenemos polihidrapnios en el receptor con un líquido amniótico mayor a 8 centímetros, también tenemos oligohidrapnios en el donante, un líquido amniótico menor a 2, también tenemos vejigas fetales discordantes con una muy grande en el receptor y una pues muy pequeña o no visible en el donante durante pues la mayor parte del examen. Paso. Bueno, en general el síndrome de transfusión feto-fetal se representa entre el 16 y 26 semanas. Después de las 26 semanas pues también puede desarrollarse, pero pues su evolución es más benigna y el soporte neonatal pues mejora el pronóstico. Es importante pues destacar que el diagnóstico del síndrome pues no tiene en cuenta las diferencias entre pues en el peso fetal y en el estado del dropper fetal y pues desde el punto de vista clínico un número considerable de casos del síndrome de transfusión feto-fetal pues se combinan con restricción de crecimiento fetal selectiva, más comúnmente pues en el gemelo donante. Sin embargo, pues esto es irrelevante para las decisiones terapéuticas. Pues una vez se ha hecho el diagnóstico, se puede clasificar el estadio de severidad según la clasificación de Quintero, que es la que podemos ver en pantalla. Entonces tenemos el estadio del 1 al 5 y las características clínicas. Entonces tenemos el estadio 1, pues la vejiga del donante es aún visible. El estadio 2, pues la vejiga del donante ya no es visible. En el estadio 3, el Doppler pues francamente anormal en cualquiera de los dos gemelos, arterial umbilical con FDA o FDR, en el donante o en el receptor, y o pues con flujo ausente o reverso de la onda A o de la vena umbilical con flujo pulsátil en el receptor. Tenemos el estadio 4, que es hidrops en cualquiera de los dos fetos. Y en el 5, pues muerte intrauterina en uno o en ambos gemelos. Paso. Ah, no, perdón, espérate. El tratamiento de este síndrome, pues, va a ser, pues, entre las semanas 16 y 26, y este va a ser, pues, la coagulación con láser de la anastomosis placentaria, la cual revierte, pues, las manifestaciones del síndrome
y se asocia pues con una supervivencia global de un 80 o un 90% para por lo menos pues uno de los dos fetos. En lugares en donde la cirugía láser no sea posible, se podría usar pues el anodrenaje pues como una medida paliativa, y esto puede ser útil prolongando la gestación y mejorando pues la supervivencia en un 50 o un 60% en al menos un feto, pero pues corriendo con los riesgos de una tasa mucho más alta de discapacidad neurológica. Bueno, en la transfusión feto-fetal aguda, pues esta ocurre en los gemelares monocoriales, producto pues ya de las anastomosis, cuando hay una caída pues repentina de la presión arterial y pues de la frecuencia cardíaca de uno de los dos fetos. Esto va a conducir pues a una masiva transfusión unidireccional y a una exsanguinación aguda de un gemelo en la circulación del otro. Las consecuencias pues dependen de la magnitud y de la duración de la transfusión. La magnitud de la transfusión aguda pues depende del tamaño, del tipo y pues de la dirección de la anastomosis entre los fetos, por lo que pues su efecto puede variar desde ninguna consecuencia hasta el daño cerebral o incluso la muerte del feto normal. La transfusión feto-fetal aguda puede ocurrir en tres situaciones. Tenemos entonces uno, después de la muerte de un feto. Entonces, la transfusión se produce desde el feto que sobrevive hacia el feto muerto. Entonces, el gemelo sobreviviente tiene un riesgo pues, de lesión cerebral entre un 18 y un 34% y pues claramente de muerte como consecuencia pues, de la exsanguinación aguda en un 15%. Con los dos fetos vivos, se cree que pues, estos accidentes pues, son la causa de lesión cerebral postnatales inexplicables pues, en gemelares monocoriales de evolución aparentemente normal. Como se mencionó antes, pues es una de las complicaciones típicas de restricción de crecimiento fetal selectiva tipo 3. La causa más probable pues, es la aparición de un episodio de bradicardia o hipotensión en uno de los gemelos. Los estudios Doppler pues, han demostrado una masiva transfusión feto-fetal aguda durante los episodios de bradicardia fetal en gemelos con anastomosis auricular grandes, lo que puede pues, implicar consecuencias devastadoras. El donante agudo pues, estará expuesto a un alto riesgo de lesión cerebral o muerte. A su vez, pues, el receptor agudo puede tolerar la transfusión repentina o morir a causa de una hipovolemia. La muerte fetal puede ser tanto la causa como la consecuencia pues, de una transfusión fetal aguda. Por lo tanto, pues cuando se diagnostica una muerte fetal única o doble en monocoriales, pues es imposible saber lo que pasó en primer lugar. También pues durante el parto, que este pues es un accidente poco frecuente con una incidencia de 1.8 a 5%, que se presenta en el segundo feto después de nacimiento del primer gemelo, llevando pues a valores de hemoglobina muy discordantes. El diagnóstico diferencial con síndrome de aparición precoz de plaquetas pues se hace basado en el recuento de reticulocitos, el cual pues es normal en la transfusión intraparto debido pues a la naturaleza aguda del evento. A pesar de que no hay grandes series, pues la experiencia clínica sugiere que el pronóstico de esta entidad pues es bueno, y no obstante pues hay algunos casos reportados de muerte fetal. Paso. Bueno, referente pues a la secuencia perfusión arterial retrógrada, o TRAP, también conocida pues como gemelo acardio, es una complicación que se observa uno de 40.000 embarazos o en 1% de los gemelos monocoriales. La enfermedad consiste en que el feto normal, o sea, llamado gemelo bomba, perfunde al otro, llamado gemelo acardio, que no tiene cabeza ni corazón, por una gran anastomosis placentaria arterioarterial, entregándole pues sangre probablemente oxigenada desde los inicios de la gestación, lo que impide pues su desarrollo adecuado, especialmente del hemicuerpo superior. El gemelo acardio, pues además de no tener corazón, suele pues no desarrollar extremidades superiores ni cabeza, o sea, es un feto parásito, y existe pues un amplio espectro de formas de presentación del gemelo acardio. Paso.
Bueno, ahora pues a continuación les hablará mi compañera Nicole. Bueno, siguiendo con lo que mencionaba mi compañera, el gemelo bomba pues debe perfundirse a sí mismo y además a cardio, que pues sobrevive pues gracias a ello. Esto genera al gemelo bomba un aumento mantenido del gasto cardíaco, insuficiencia cardíaca congestiva con hidrofetal y polidramnios. Que esto pues suele finalizar en parto prematuro y óbito del feto bomba. Y este pues se va a basar en la visión de un feto con anatomía normal y biometría acorde desde etapas tempranas de la gestación acompañado de otro feto pues severamente mal formado en el que habitualmente pues se reconocen extremidades inferiores y en el polo superior suelen observarse múltiples imágenes quísticas siendo difícil pues reconocer la cabeza o el corazón. La evolución espontánea de la patología pues, reporta un 50 a un 70% de la mortalidad del gemelo bomba, con una tasa cercana a un 80% del parto prematuro. En cuanto al gemelo cardioacéfalo, pues no tiene posibilidad alguna de vivir. Con el tratamiento actualmente pues, que está disponible, se ha demostrado un 80% de sobrevida del gemelo bomba y pues, bajas tasas de parto prematuro. Y en cuanto pues al diagnóstico, este se efectúa mediante la ecografía y habitualmente pues sería en la semana de la 11 a la 14 y pues su principal diagnóstico diferencial es con la malformación discordante de uno de los gemelos, que sería pues anencefalia de uno de los dos gemelos. Siguiente. Bueno, ya hablando sobre la malformación discordante, tenemos que los gemelos monocoriales discordantes, debido a anomalías fetales, constituyen un problema relativamente frecuente. Las manifestaciones estructurales fetales se presentan hasta en un 3% de los monocoriales, lo que pues, va a ser 3 veces más frecuente que en los bicoriales o en los embarazos únicos. Las malformaciones estructurales van a afectar a uno solo de los gemelos monocoriales que más del 80% esto sucede más en el 80% de los casos. Evidentemente, pues va a ser una rareza, pero es algo que sí existe y pues los monocoriales también pueden tener discordancias en el cariotipo. En cuanto a los gemelos monoamnióticos, pues estos corresponden al 1% de los monocigotos. Clásicamente se ha reportado que tienen una mortalidad perinatal de 500 por 1000 nacidos vivos a consecuencia de una elevada tasa de parto prematuro y también malformaciones congénitas junto con muerte fetal, que pues esto se le atribuye a los accidentes de entrecruzamiento de los cordones umbilicales y pues también existen series más recientes que han reportado un pronóstico perinatal mejor con la mortalidad de 100 a 200 por 1000 nacidos vivos. Y esto pues es bastante preocupante. Su génesis está dada por una división del cigoto en los días noveno a duodécimo de posfecundación, con lo que pues ambos gemelos van a compartir los anexos ovulares y aquí pues el diagnóstico también va a ser por ecografía y el manejo de este tipo de gestaciones pues es un poco controversial, tanto que pues el esquema de vigilancia antenatal tomó en la decisión del momento de la interrupción y pues la ecografía va a servir como método de evaluación de crecimiento fetal y también para observar el entrecruzamiento de los cordones, que pues esta es la principal causa de muerte, pero que es poca utilidad para predecir Bueno, ya en cuanto a los gemelos fusionados o siameses, esto corresponde pues a los gemelos monocigotos cuya división va a ocurrir luego del el 12º día posfecundación. Y esto pues ocurre de una manera incompleta, de modo que los dos fetos van a permanecer unidos en algún segmento corporal y su frecuencia va a ser de 1 por 50.000 partos. El diagnóstico de este se hace mediante la ecografía y pues se sospecha en la primera ecografía y se confirma en la ecografía de la semana 11 a la semana 14, como está representado pues ahí en la imagen. Esta ecografía muestra los gemelos funcionados y aquí se va a evidenciar lo que es visión de gemelos que no se separan, gemelos que están en exámenes seriados no cambian la posición con respecto uno del otro y pues las cabezas van a estar en hiperextinción y en algunos casos se va a reportar el hallazgo del cordón umbilical con más de 3 vasos. Siguiente.
Bueno, la clasificación de los gemelos fusionados se va a hacer según el sitio de donde se van a unir. Entonces, tenemos que existen toracopagos, que esto pues son un 75% unidos por el tórax y la pared abdominal superior, que suelen compartir estructuras cardíacas, por lo que pues su pronóstico prenatal va a ser bastante malo y están fuera del alcance quirúrgico. También van a haber onfalopagos, que se consideran un subgrupo de los toracopagos, que pues son muy infrecuentes, pero estos tienen un buen pronóstico, ya que frecuentemente pues solamente van a compartir el hígado y eso se puede resolver quirúrgicamente. Hay psicopagos, que esto se va a ver, evidenciar en un 20%, que van a compartir el sacro y tienen un recto y una vejiga en común. También pueden acceder a solución quirúrgica. Siguiente. Tenemos los isquiopagos, que son en un 5%, que estos van a estar unidos a la pelvis. Pueden ser, es operable, pero pues suelen presentar compromiso severo en los últimos segmentos de la columna vertebral. Tenemos los craniopagos, que son muy raros, que son del 1%, unidos por el cráneo, que van a compartir estructuras del encéfalo y pues su pronóstico ya va a depender del grado de fusión y de la vasculatura involucrada. Bueno, si el embarazo sigue su curso hasta las etapas viables, va a ser fundamental una excelente revisión de la anatomía fetal para poder determinar qué órganos van a verse comprometidos y que van a ser de especial utilidad, que son la ecografía, ecocardiografía y la resonancia magnética. Siguiente. Bueno, a continuación los dejo con mi compañera Ginari, que les va a explicar sobre el parto de embarazo general. Siguiendo con el parto en embarazo gemelar, tenemos que la edad gestacional promedio del parto en gemelos es de 36 semanas, en embarazos triples es de 33 a 34 semanas y en cuádruples es de 30 a 31 semanas. También tenemos que el 50% de los embarazos dobles, más del 80% de los triples y la totalidad de las gestaciones de alto orden tendrán un parto prematuro, siendo esta la complicación más frecuente del embarazo múltiple y la causa principal de su elevada morbimortalidad perinatal. Tenemos que la mortalidad perinatal es menor cuando el parto gemelar se produce entre las 36 y las 38 semanas, asumiendo que el riesgo de síndrome de distrés respiratorio existe, pero no es el más alto. Es decir, si el embarazo gemelar cursa sin ninguna de las complicaciones descritas, se programará el parto modo electivo entre las 37 y las 38 semanas. Siguiente diapositiva. En cuanto a la vía del parto en el embarazo múltiple, tenemos que la vía recomendada es vaginal si no existe contraindicación para ello. Tenemos que el trabajo de parto puede ser espontáneo o inducido. Para permitir el parto vaginal se requiere que ambos fetos se encuentren en presentación cefálica, lo que ocurre en el 40% de los gemelos de término, como se muestra en la tabla que estamos viendo. Tenemos que si el gemelo, ambos gemelos están en posición cefálica, como les había dicho, la frecuencia es del 40%. Si el gemelo 1 está en cefálica y el gemelo 2 está en podálica, es la presentación que se encuentra con una frecuencia del 25%, seguida de la posición podálica en el gemelo 1 y una posición cualquiera en el gemelo 2, que su frecuencia es de un 26%. Siguiente diapositiva. En cuanto a la muerte de un gemelo en el segundo o en el tercer trimestre, tenemos que las complicaciones más frecuentes halladas en los embarazos son muerte con gemelo en un 15 y un 3%. Tenemos el parto prematuro en un 68 y 54%. Tenemos imágenes craneales postnatales anormales del sobreviviente en un 34 y un 16%, y trastornos del neurodesarrollo del sobreviviente en un 26 y un 2%. Asimismo, tenemos que el daño neurológico se produce durante el instante previo a la muerte del cogemelo por hipotensión severa o hipoperfusión. Tenemos que el gemelo sobreviviente puede entonces perder parte de su volumen circulante hacia el gemelo fallecido, lo que puede conducir a una hipotensión potencialmente grave en el sobreviviente. Asimismo, tenemos que esto puede llevar a la hipoperfusión cerebral y de órganos, lo que puede causar un daño cerebral o la muerte. Siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto a las indicaciones habituales de la cesárea electiva en embarazo múltiple, tenemos que el primer o el segundo gemelo en presentación no cefálica relativa a lo principal es el gemelo 1 encefálica. Tenemos la malformación de uno o ambos fetos con contraindicación de cesárea, gemelos monoamnióticos, gemelos fusionados o siameses, embarazos con más de 2 fetos. En cuanto a las complicaciones del parto, tenemos desprendimiento prematuro de placenta, tenemos el prolapso de cordón, presión del cordón,
Y en un 30% de los fetos cambian de presentación durante el expulsivo. También es importante que el obstetra sepa hacer una versión interna para poder manejar esta situación. Y tenemos que el problema es que exista una falta de experiencia en esta técnica, dado que hoy en día la presentación podálica tiene una indicación de cesárea. Siguiente diapositiva. Bueno, ya manera de conclusión, como un breve resumen, tenemos que el embarazo múltiple es la presencia de más de un feto en la cavidad uterina, que la mayoría de las veces es episigótico, o sea, una ovulación simultánea de 2 o más ovocitos fecundados por distintos espermatozoides, y con menor frecuencia se da el monocigoto, que es un óvulo fecundado que se divide. Tenemos que el embarazo múltiple es un embarazo patológico, prácticamente todas las complicaciones del embarazo son más frecuentes en este. También es que el diagnóstico debe sospecharse clínicamente cuando en el segundo trimestre la altura uterina sea evidentemente mayor que la que se espera en un embarazo normal. Tenemos que el diagnóstico de certeza de embarazo gemelar o múltiple solo se puede realizar por ultrasonografía o al momento del parto. Y tenemos que en cuanto a la clasificación, según la cigosidad, ya sea dicigoto o monocigoto, y según la coriosidad, el elemento fundamental para establecer el pronóstico y el manejo de un embarazo gemelar siempre debe ser diagnosticada en la ecografía, ya sea los signos de T o de lambda. Tenemos que el primer trimestre, las bicoriales, o sea, los que tienen dos placentas separadas o juntas, los monocoriales, una placenta anatómica y funcional compartida. Tenemos que el riesgo de todas las complicaciones es mayor en los embarazos monocoriales comparados con los bicoriales. Tenemos que el control materno es similar al de una gestación única hasta las 22 y 24 semanas. Tenemos que la ecografía transvaginal para medir la longitud cervical y establecer los grupos de mayor riesgo para el parto prematuro. Y asimismo tenemos el control de bienestar fetal. Tenemos que en el bicorial, después del primer trimestre, el objetivo es descartar restricción del crecimiento fetal y buscar pacientes en riesgo de parto prematuro. Y en cuanto al monocorial, tenemos que además de lo anterior, hay que pesquisar la aparición de transfusión feto-feto y la restricción del crecimiento fetal selectivo de inicio precoz. Bueno, eso ha sido todo por la presentación del día de hoy. Muchas gracias a mis compañeros por su participación y al doctor Félix Canesia por su tutoría.